Bien, mis amados, ¿cómo orar una hora si ni siquiera oro 5 minutos? ¿Cómo orar? ¿Cómo meternos en esa disciplina? Que luego de esa disciplina se convierta en un deleite y un disfrute estar en comunión con Jesucristo y con el Padre Celestial. Mis amados, vamos a ver algunos de los obstáculos que tenemos para no orar. Bien, me dice, ¿por qué las personas no oran? ¿Cierto? Entonces, colócalo en primera persona. Di, ¿por qué yo no oro? A la 1, a las 2 y a las 3, di, ¿por qué yo no oro? El primer obstáculo es porque desconocemos el poder y la autoridad en la oración. Escúchalo bien. Hace muchos años en esta tierra vivían nuestros antepasados indígenas. Y ellos tenían y disfrutaban de esta tierra. Y se vestían con oro y tenían oro y muchas cosas. Pero llegaron los españoles. Y los españoles les daban espejos, les daban catalejos y les daban vidrios y ellos lo cambiaban por el oro. Y así, de esa y de muchas maneras, los españoles saquearon a los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos no sabían el valor del metal que tenían en sus manos. Desconocían el valor. De la misma manera, mis amados hermanos, el pueblo de Dios desconoce el valor y el poder de la oración. Y por eso el diablo, esos tiempos hermosos de oración y de búsqueda de Dios, los cambia por televisión, los cambia por estar con los amigos, lo cambia por las novelas. Gracias, mi hermana. Mire cómo me ayudan con las novelas. Lo cambia por estar en el centro comercial. Lo cambia por estar durmiendo porque no conoce el valor y el poder de la oración. Pero yo sé que en esta mañana eso se te va a revelar a tu vida. Y en el nombre de Jesucristo, cuando el diablo te venga a engañar, no me vas a engañar. Porque la oración es oro puro. Tiene poder, tiene autoridad para que las cosas ocurran. Mis amados, desconocemos el poder de la oración. Escúchalo bien. Nada va a pasar en tu vida si tú no oras. La oración es la manera que Dios dejó para que nosotros le pidamos a Él y Él conteste nuestras peticiones. Si no pedimos, Dios no nos da. Es más, dice la palabra, pedid y no recibís porque no sabéis pedir. Es decir, hay que saber pedirle al Señor. ¿Cierto? Entonces, mis amados, la oración es la manera como yo puedo conocer a Dios. A través de la oración tú conoces a Dios. A través de la oración Dios se revela a tu vida y lo puedes ver. A través de la oración podemos fortalecernos en Dios. A través de la oración tomamos autoridad en el mundo espiritual. Escúchalo bien. Horas en intimidad con Dios, mis amados, nos lleva a vivir minutos a diario para resolver situaciones de la vida. Pero ¿por qué nos cuesta tanto resolver problemas de la vida? ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Entonces llevamos años con los mismos problemas, años con las mismas dificultades, porque no hay pasión por la oración. Entonces, mis amados, el deseo de Jesús es que tú y yo por lo menos oremos 1 hora diaria. Ese es el deseo de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir ese deseo de Jesús? Amén. Eso es poderoso. Mis amados, déjeme decirle que todos hemos pasado por ese obstáculo de 1 o 2 minutos de oración. Y a veces ni nos acordamos de orar. Porque no entendemos el poder de la oración. La oración es el vehículo, es la vía que Dios dejó para que conteste nuestras peticiones. Si no oramos, Dios no va a orar. Por eso tenemos que orar. Por eso tenemos que clamar al Señor. Pero también, mis amados, otro de los obstáculos es ¿por qué? No tenemos una hora definida para orar.
Para comer si tenemos horas definidas, ¿cierto? A las 7, si a las 7 no está el desayuno, si a las 12:30 no está el almuerzo, ¿y la comida a qué horas? Ayúdenme ustedes, mis amados. Si no está a las 6, a las 7, hasta algunos se ponen bravos, se enfurecen, porque no está la comida. Pero mis amados, para orar no tenemos una hora definida, no tenemos un tiempo determinado. No lo colocamos, no hacemos el propósito para tener un tiempo determinado. Dios dice que, la palabra dice que Jesús se retiraba en la madrugada a orar. Si tú quieres tener comunión con Dios, tienes que colocar el reloj y colocar un tiempo determinado, una hora para que te quede libre para orar. Pero si tú no lo haces, nunca vas a poder orar. Tienes que tener un tiempo determinado para orar, ¿sí? Eso es clave. Algunos otros dicen, no, es que a mí me cuesta muy duro madrugar. Pues bueno, ore la hora en la noche antes de acostarse. Pero por reloj, téngalo claro, tenga esa disciplina para hacerlo. Y vas a ver la diferencia. Entonces, mis amados, tienes que colocar una hora determinada para orar. Mi esposa está colocando un horario precioso donde nos estamos levantando a las 3 de la mañana a orar. Y todos aquellos que se quieran unir a ese propósito, bienvenidos. Pero si no lo puede hacer a las 3, hazlo a las 4. Y si no a las 4, a las 5, a las 6, pero ora. Saca el tiempo, porque si tú no sacas el tiempo, no vas a poder orar. Y otro de los problemas es, mi hermano, porque no tienen un lugar definido, no hay un lugar definido, ¿sí? A veces ahora los apartamentos son muy pequeños y para uno orar necesita intimidad con Dios. Y a veces hay personas en nuestra casa que no son creyentes y cuando nos ven orar, ¿qué pasa? Les pasa lo mismo que a Amparo Grisales, se erizan pero de la ira porque nos ven orar ahí, ¿sí? Por eso hay que buscar un tiempo donde estén durmiendo, buscar un lugar donde podamos hacerlo y tener comunión con el Señor. Eso es clave para que tú tengas una buena comunión con el Señor, ¿cierto? Entender el poder de la oración, ¿cierto? Tener una hora definida, tener un lugar definido. Y ahora vamos al cuarto. Y esto el cuarto es clave. El cuarto es clave y es donde de aquí tiene que revelarse eso a nuestra vida. Porque si no entendemos el punto 4, vamos a seguir con el mismo problema. 2 minutos de oración. 1 minuto de oración y siempre es para pedirle que le pague las cuentas. Señor, esto. Es más, en 30 segundos, la misma rutina, las mismas cosas. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener un procedimiento a seguir o un sendero de oración. Un procedimiento a seguir y eso es clave. Y eso es lo que en esta mañana vamos a ver, vamos a estudiar y vamos a entender. Mis amados, los discípulos le dijeron a Jesús, allí en Lucas capítulo 11, verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Escúchelo bien. ¿Ustedes creen que los discípulos no sabían qué era la oración? Sí, pero tenían el mismo problema que tienes tú y que teníamos nosotros. ¿Cuál problema? Que no teníamos un procedimiento. No sabíamos qué vamos a pedir y cómo vamos a pedir, ¿cierto? Entonces, mis amados, Jesús nos dejó el modelo del Padre Nuestro, que es un sendero. Un sendero es un camino, es una vía, es unos puntos que yo empiezo a caminar para salir de un punto y llegar a otro punto. Esa es la oración, donde empezamos, mis amados, ahí en nuestra carne, en nuestra naturaleza, para terminar en la comunión y en la intimidad con el Padre Celestial. Por eso, mis amados, esto tiene que revelarse a tu vida. Si tú quieres que tu vida de oración cambie, que tu vida sea revolucionada,
y que empieces a disfrutar tiempos a solas con el Señor. Entonces, mis amados, Jesús les dejó el modelo, el sendero del Padre nuestro. El domingo pasado decíamos que cuando nosotros queremos ir, ¿a dónde era que dijimos? ¿Alguien lo recuerda? Barichara, ¿cierto? A Barichara. Para ir a Barichara tenemos que pasar por Piedecuesta, luego Curos, ¿cierto? Luego abajo el Pescadero, luego Aratoca, luego San Gil, para llegar ¿a dónde? A Barichara. La oración es iniciar aquí en mi naturaleza humana para terminar ¿dónde? En intimidad y en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese es el secreto de la oración. Cuando nosotros entendemos que la oración es salir de un punto para llegar ¿a dónde? A otro punto. Pero generalmente toda la oración se quedan por el camino. ¿Y cuál es el camino? El punto donde se quedan. Danos el pan nuestro de cada día. Amén. Y ahí lo terminó. No llegaron a donde Dios quiere que tú lleguemos, al clímax de la oración, al momento culminante, a tener esa comunión y esa intimidad con el Padre Celestial. Entonces, mis amados, Jesús nos dejó el modelo del Padre Nuestro y dejó unos tópicos. Y el primer tópico lo vamos a ver proyectado ahí en la pantalla. ¿Cuál es el primero? Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, iniciamos declarando nuestra posición en Cristo. ¿Dónde estamos ahora? En Cristo Jesús. ¿Quiénes somos ahora que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? Entonces, mis amados, para entender esto, para saber que yo soy hijo de Dios, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creen en el nombre de Jesús, aquellos que son hijos de Dios. Pero para poder ser tuyo hijo, tenemos que haber sido perdonados, pero también fuimos justificados y fuimos redimidos. ¿Ve? El primer tópico es entender mi posición en Cristo, donde yo lo declaro, donde yo lo hablo, donde yo lo expreso. Bien, el domingo pasado decíamos, ¿quién necesita escuchar eso? ¿Dios? No, nosotros necesitamos afirmar, entender y comprender en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Segundo tópico de la oración, santificado sea ¿qué? Tu nombre. Esto nos lleva a adorar y alabar a Dios. Los tiempos de oración son tiempos de adoración, de alabanza, de levantar las manos, de cantarle al Señor, de alabarle, de adorar. Esa es la oración también que tiene que tener adoración y alabanza. Tercer tópico, venga tu reino. Esto tiene que ver con intercesión, que el reino de Dios se establezca en mi vida, en mi familia, en mi ciudad y en mi nación. Venga tu reino. Declaramos que el reino de Dios y los principios de Dios se establecen en nuestra nación, y que el próximo presidente va a ser una persona que hable conforme a los principios de Dios y que los cumpla, y que anhele establecer la palabra de Dios ahí. Entonces, mis amados, venga tu reino. Es un espectro amplio para orar. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de un rey, ¿cierto? Pero estamos hablando de un pueblo y de un territorio. Que el gobierno de Dios se establezca en nuestras vidas. 4, vamos para el 4. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Aquí tenemos un tiempo para ser guiados por el Espíritu Santo. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y aquí es donde le preguntamos, Señor, ese negocio que estoy pensando es tuyo, es de ti. Esa persona con que voy a ser socio es de ti, ese propósito. O los solteros dirán, esa persona con que pienso casarme realmente está en tu propósito. Aquí es donde pedimos que la voluntad de Dios para ser guiados. Dice la palabra que nosotros los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y escúchelo, algo bien poderoso. El que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le revela, Dios le muestra cuál es la voluntad de Dios. El problema, mis amados hermanos, es que nosotros poco entendemos que tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿En qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Porque dice la palabra que Dios prefija los límites de nuestra habitación. Algunos cambian de casa y de barrio como si nada, sin preguntarle al Señor. Pero la palabra de Dios dice que Dios prefija los límites donde yo voy a vivir. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es decir, hágase tu voluntad en mi vida, como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra, empezando por mí. Hay que pedir la voluntad de Dios. Escúchelo bien. Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, Dios nos responde de tres maneras. Nos dice sí. Cuando Dios te dice sí, hazlo. Cuando te dice no, no lo hagas. Pero cuando no te responde, no des por sentado que te dijo sí. Y ese es el problema de la mayoría de los cristianos. No, yo ya le dije al Señor y voy para adelante. No. Si no te respondió, espera. Porque algunos dan por sentado que como no le respondió, le dijo que sí. Porque creemos que el que calla otorga. Y eso no es así con Dios. Tenemos que buscar y pedir la voluntad de Dios. Mis amados, otro de los problemas es que nosotros queremos las cosas ya, hoy mismo. Y ahí es donde fallamos. Porque a veces Dios prueba nuestro corazón. Ahí, y la respuesta demora. No la tenemos en el momento. Y ahí es donde fallamos. Por eso tenemos que pedir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que mis hijos hagan tu voluntad. Por eso tenemos que orar por el estudio de nuestros hijos, por la carrera de nuestros hijos, por los cónyuges de nuestros hijos. Tenemos que clamar por ellos, ¿cierto? Pidiendo la voluntad de Dios para sus vidas. Vamos con el quinto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuál es el pan que se está dando ahí? La palabra de Dios. Escúchalo bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tú quieres el pan nuestro de cada día para tu vida, lo primero que haces en el día es leer la palabra de Dios. Nosotros estamos teniendo una guía de lectura para que tú la hagas y contestes algunas preguntas. Porque ese es el pan diario, la palabra de Dios. Pero no solamente se refiere al pan espiritual, se refiere también al pan físico. Eso quiere decir que Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, que nuestra provisión proviene de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que dependamos de Él, que entendamos que en todas las cosas está Dios. Dios quiere dependencia total de Él. Siguiente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Aquí confesamos nuestros pecados y restauramos nuestra relación con Dios. Le pedimos a Dios que sane nuestras heridas. Le pedimos a Dios que sane nuestras heridas. Dice, generalmente cuando yo ofendo a alguien,
o alguien me ofende ahí, a mí, va a quedar una herida emocional. Y esa herida emocional hay que sanarla. Porque si tú no la sanas, para donde quiera que vas a ir, para donde quiera que vayas, vas a manifestar en tu rostro esa herida emocional. Por eso hay que sanar el corazón, ¿cierto? Por eso es que decirle a Dios: Señor, perdona mi pecado, así como yo perdono a mi hermano. Pero también, Dios, sana mi alma, que mi corazón está herido, mi corazón está triste y necesito tu sanidad. Desafortunadamente hay muchos que andan por el mundo con corazones heridos y no son felices, no pueden disfrutar de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque esa herida está abierta y se necesita del bálsamo de Dios, de la sanidad de Dios, para que sane nuestras heridas y entonces nosotros podamos disfrutar de algo poderoso y glorioso, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sigamos con el siguiente. Y no nos metas en tentación. Aquí disponemos nuestra vida para que Dios nos confronte, porque engañoso es el corazón del hombre. En la lectura de ayer o de hoy hay una historia bien conmovedora. Hay un profeta de Dios, un profeta joven, y Dios le dice: vaya y profetice contra el altar de Baal y contra Jeroboam. Y él va y hace la tarea. Y entonces Jeroboam le dice, cuando va y trae juicio contra él y contra el altar, le dice: Jeroboam, cójanlo. Y apenas al estirar la mano, ¿qué pasó? Quedó seca. Y entonces vio que había poder de Dios y lo llamó: venga, por favor, ore por mí. Y dice que él oró y Dios le restauró su mano. Entonces Jeroboam, muy contento, le dice: ven, ven que te voy a dar regalos, ven a mi casa, te invito a comer. Y le dice el profeta: no, Dios me dijo que no comiera, que no le recibiera nada, que no comiera nada en esta tierra, sino que me aguantara hasta volver a mi tierra. Y él hasta ahí lo cumple y se devuelve y empieza a regresar a su tierra. Y entonces llega la noticia de lo que pasó a un profeta de la ciudad donde estaba Jeroboam, y aquel profeta fue a profetizar. Y dice que al saber la noticia, aquel profeta viejo fue y montó su asno y fue y lo alcanzó y lo hizo devolver otra vez. Y le dijo: mire, coma, beba. Y le dijo el profeta: no, porque Dios me dijo que no comiera ni bebiera. Y entonces, ¿sabe lo que le dice el profeta viejo? Es que yo también soy profeta. Y Dios me dijo que te llamara y te diera pan y te diera agua. Y dice que en el momento de que el hombre empezó a comer, vino palabra profética vino la revelación, vino palabra de Dios sobre el profeta viejo. Y le dijo: por cuanto has desobedecido a mi palabra, ciertamente que morirás. ¿Y qué pasó? Salió y al ratico un león lo mató. Es una historia triste. A mí me impacta, porque el profeta estaba haciendo la tarea, lo hizo bien, pero le creyó a los hombres. Le creyó a los hombres. Recibió la revelación de Dios, pero le creyó a los hombres. Y así a veces nos pasa a nosotros. Dios nos habla a través de un sueño, de una visión, y vamos caminando bien hasta que viene uno en nombre de Dios y nos saca del propósito. Tú estás haciendo bien el ayuno de Daniel, va 5 y 6 días y le llega un hermano, un familiar: oye, te vas a enfermar. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué será que Dios quiere que se muera? No. Y tú te sacas del propósito, de lo que habías determinado, y pierdes la bendición. De la misma manera, hay muchas trampas del diablo.
Por eso, mis amados, tenemos que decirle: Señor, no nos metas en tentación. Guárdame de la tentación. Guárdame de la trampa del diablo. Porque muchas veces la trampa del diablo viene disfrazado de cristiano. Viene de palabras bonitas y nos saca del propósito de la palabra de Dios que recibimos. Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo declaro que ningún hijo del diablo vendrá a sacarte del propósito que tú has determinado de ayunar. Vas a terminar en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, aquí es donde disponemos nuestra vida para que Dios nos confronte. Porque engañoso es el corazón del hombre. Ni nosotros mismos nos conocemos. Nosotros nos desconocemos. Por eso tenemos que decirle al Señor: Padre, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de pecado y guíame por el camino eterno, porque no te quiero fallar. Mis amados, aquí es donde le preguntamos al Señor: ¿cuáles son mis áreas débiles? Y el Espíritu Santo te dice: pilas. Pilas con esa sociedad que vas a hacer. Pilas con esa persona que estás mirando tanto. Pilas. Y Dios nos empieza a confrontar. Pero tenemos que dejar que Dios nos confronte, que Dios nos muestre. ¿Por qué? Porque estamos orando: no nos metas en ¿qué? En tentación. Siguiente: mas líbranos del mal. Aquí oramos por protección divina. Hacemos un muro alrededor de nosotros. Hacemos guerra espiritual y enfrentamos los demonios. Aquí reprendemos el espíritu de enfermedad. Aquí hacemos guerra contra los demonios, contra las principales, contra las potestades. Aquí nos levantamos en el nombre de Jesucristo para derribar todo plan de las tinieblas, para arrancarlo, para romperlo, para destruirlo, en el nombre de Jesucristo. Es un tiempo de guerra espiritual donde necesitamos hacerlo. Mis amados, escúchalo bien. Y cuando tú vas a la guerra, ¿a qué vas? A luchar. Cuando tú vas a la guerra, vas a ganar. Si no, no vayas a la guerra. Porque si vas a que te maten, pues mátese de una vez. No necesita ir a la guerra. Nosotros, cuando vamos a la guerra, vamos a ganar, ¿cierto? Vamos a ser victoriosos. Por eso, en el nombre de Jesucristo, nosotros nos enfrentamos con el diablo y sabemos que vamos a la guerra y vamos a ser victoriosos. ¿Y para qué, mis amados? Somos victoriosos. ¿Para qué somos victoriosos? ¿Para qué somos victoriosos? Si tú vas a la guerra y ganas, tú tomas territorio. Es decir, tú vas a la guerra para ganar, para ser victorioso. ¿Y eres victorioso para qué? Para poseer. ¿Y posees para qué? Para ensancharte, para ampliar tus territorios, para ampliar tus límites, para ampliar tus fronteras. Para eso vamos a la guerra. Vamos a la guerra para ser victoriosos. Y somos victoriosos para poseer la tierra. Y poseemos la tierra para ensanchar nuestros límites. Por eso dice la palabra: ensancha tus estacas, no seas escaso, porque lo que Dios tiene para ti es algo grande, poderoso y victorioso. Aleluya. Y eso lo logramos, mis amados, yendo a la guerra, porque sabemos que tenemos la victoria, porque Jesucristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Solamente la ratificamos. Solamente la ratificamos. Y cuando vamos contra el diablo por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, mis amados, vamos seguros de la victoria, porque Jesús ya lo hizo. Entonces, mis amados, vamos para el siguiente, el 9. Porque tuyo es el reino
y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, finalizamos ¿cómo empezamos? ¿Y cómo empezamos? Con alabanza, con adoración. Dios busca verdaderos adoradores, gente que le alabe en espíritu y en verdad, que cante, porque aquí hay algo poderoso que tiene que revelarse hoy a tu vida, porque oración no solamente es pedir, es alabar, es cantar. Ahí en tu intimidad con Dios es adorarle a Él, ¿cierto? Es decirle lo poderoso, lo grande, lo maravilloso que Él, lo majestuoso, lo fiel que es Él. Ahí es donde clamamos al Señor. Ahí es donde somos victoriosos. Ahí es donde somos bendecidos. Ahí es donde caminamos en el Señor y ahí sellamos la oración con ese clímax de la presencia del Señor. Iniciamos en nuestra naturaleza humana y terminamos en fuego, con nuestro corazón ardiente, sintiendo la presencia de Dios, hablando en lengua, ahí ministrando el nombre del Señor. Eso es poderoso. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos van a renovar su manera de orar? Hay que hacerlo. Para eso, número uno, tienes que saber que lo único que mueve la mano de Dios es la oración. Tienes que tener un lugar determinado para orar. Tienes que tener una hora determinada y tienes que tener un procedimiento determinado. A medida que nosotros vamos pasando por estos pasos, el Espíritu nos va trayendo cosas por qué orar. Orar por nuestra nación, por la familia, por los vecinos, en el tópico que sea, en el número que sea, y va a ser nuestra oración muy dinámica, muy versátil, muy activa, y vamos a ver cómo fluimos en la oración. Y entonces, al que ora, se le nota. La gente va a notar que tú estás orando. La gente va a notar que tú has estado en la presencia del Señor. La gente va a notar que tu espíritu está siendo vivificado. Porque el poder del cristiano está en la oración.